sobre este tema. Entonces, bienvenidos, estimados compañeros y compañeras. Vamos a presentar un video inicial para que ustedes puedan visualizarlo. Cualquier consulta o duda, la hacemos al final, la escriben en el chat y la doctora, si a bien lo tiene, nos los contestará al final o como ella guste llevarlo. Entonces, bienvenidos. Voy a presentarles el video que nos compartió la doctora para que lo podamos visualizar y disfrutarlo. Entonces, permítanme. Y iniciamos.
Ahora sí, finalizar el video, doctora, bienvenida, muchas gracias por compartir con nosotros y tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Buenos días. Para mí es un privilegio poder compartir con ustedes eh, sobre este tema tan importante que ya ha llegado a ser un tema de salud pública, que necesitamos estar muy conscientes y que tenemos que tener bastante información que nos respalde porque así como la tecnología va avanzando, así van avanzando un montón de situaciones que ponen en riesgo nuestra salud y tenemos que estar al tanto de ello para poder protegernos a nosotros y proteger a nuestras familias. Entonces agradezco muchísimo de verdad estos espacios porque también son de salud mental, porque nos ayudan a detenernos un poco y a pensar que todo va muy rápido, pero que nosotros también podemos estarnos actualizando. Como lo mencionaron anteriormente, mi nombre es Daniela Medina. Yo llevo 5 años de estar laborando para el Centro de Menores en el IAFA, en Casa Jaguar. Nosotros trabajamos con chicos desde los 12 años hasta antes de cumplir los 18. Eh, Ha sido un trabajo que realmente ha impactado mi vida como mujer, como persona, por supuesto, profesionalmente, pero sobre todo que eh, me recuerda muchísimo que tenemos un montón de vidas nuevas que están cerca de nosotros, ya sea nuestros hijos, sea hijos de amigos que queremos un montón y que consideramos familia, sean nuestros sobrinos, sea alguien de la iglesia o del barrio que nosotros mantenemos contacto. Necesitamos saber que a los chicos y a los menores de edad es donde más se les está atacando. Entonces, el video que nosotros vimos anteriormente describe perfectamente cómo es todo el proceso de el trastorno por uso de sustancias. Aun cuando no se pudo escuchar el sonido, no hacía falta porque podíamos observar que el pollito que inicia en el video va lentamente y va jugando poco a poco con ese consumo o esa lucecita amarilla que él veía tan atractiva y que lo lleva a estar cada vez peor, a golpearse cada vez más, pero no puede detenerse. Entonces de eso se trata el trastorno por uso de sustancias, que lo pruebe una vez y yo no sé qué tanto me va a gustar, no sé cuáles son mis factores genéticos, no sé si yo tuve un abuelo, un tío, primos que en su momento consumieron o continúan consumiendo y llaman algo social al consumo de sustancias. Entonces siempre es importante, ¿verdad? Recordar que eh, tenemos que tener bastante cuidado desde con el alcohol hasta con todas las sustancias que vamos a mencionar a continuación. Bueno, siempre ponemos primero esta imagen donde preguntamos cuáles sustancias conocemos en realidad o generalmente. Yo salí del colegio hace como 19 años, pueden calcular más o menos mi edad, tengo 36 años, y en ese momento no había un impacto de sustancias tan impresionantes como hay en este momento. Recuerdo que se hablaba de alcohol, se hablaba de marihuana, de tabaco. No sé si alguien quiere mencionar o participar de alguna otra que escucharon en su momento. La piedra, escuché yo, La piedra, muy bien, excelente. ¿Alguien más? Éxtasis. El éxtasis, perfecto. Y si nos quedáramos solamente con esas, diríamos, bueno, ya está lo suficientemente mal, no está aún peor de lo que podemos imaginar. Entonces, vamos a continuar. Osvaldo, ¿me ayudas con la próxima diapositiva, porfa? Gracias. Y entonces vamos a ver que existen varias clasificaciones. En realidad, muchas han surgido desde la parte propia de cada país, otras han sido más coloquiales, ¿verdad? Y ya propiamente más científicas. Entonces, se inició hablando de que la clasificación podía ser que había sustancias naturales, entre comillas, y sustancias más sintéticas. Luego se dan cuenta que en realidad aun cuando exista un tipo de planta
un tipo de semilla que pueda generar un efecto psicoactivo, muchas terminan siendo extraídas y sintetizadas a partir de esto que llamamos natural. Entonces se quitó esta clasificación. Después se habla bastante de lo que es con respecto a lo que genera en mi cerebro y toda mi parte nerviosa. Cuando nosotros hablamos de sistema nervioso central, hablamos de cerebro y de la médula espinal que va junto con el cerebro. Entonces, todo lo que nosotros sentimos, todo lo que nosotros escuchamos, vemos, va a generar un efecto en mí. Por eso es que muchas veces yo, después de haber tenido muchísimo estrés, quedo sumamente cansado y agotado, claro, porque todo mi sistema se activó y entonces ahora, después de haber estado en un estado de alerta, baja bastante. Bueno, así funciona, solo que muchísimo más fuerte todo lo que es la parte de sustancias que se clasifican como activadoras o estimulantes, depresoras que me van a bajonear un poquillo más, como dicen comúnmente, y las alucinógenas. Y también se habló durante un tiempo de las que se llaman legales e ilegales. No obstante, no usamos esa clasificación porque una sustancia psicoactiva, sea que sea de venta libre o no, sigue generando un impacto a mi sistema nervioso central, es decir, a mi cerebro y a todos mis nervios y mis sentidos. Continuamos con la otra diapositiva. Gracias. Entonces, para organizarlo un poco desde la parte científica, la Organización Mundial de la Salud no optó por ninguna de las categorías anteriores, sino que lo dividió más que todo en las siguientes categorías como tales. El tabaco, que ahora se ha estado poniendo también la parte de los vaporizadores con nicotina y es súper importante porque han impactado de una manera extraordinariamente mala a todo lo que es los chicos y a todo lo que es las personas que están tratando de dejar el tabaco y se vuelven un montón de enfermedades peores e incluso han desarrollado nuevas mutaciones dado a la nicotina que hay en estos vaporizadores. Entonces, podríamos clasificar el tabaco y la nicotina, el alcohol, el cannabis y todas sus formas, porque existen múltiples, compañeros, múltiples formas de la presencia del cannabis. Luego está lo que es la cocaína y el crack. Más adelante les voy a hablar rápidamente un poco sobre la historia y cómo fue que se generó, ya que el crack sale de la cocaína cocinada. Todo lo que es luego la parte de anfetaminas y el éxtasis, que se puede ver en múltiples formas y que se llaman en la calle diferente dependiendo, ¿verdad?, de el efecto y todo lo que generen. Entonces está las pastillas de tiki, el MD, el Molly y también hay diferentes presentaciones en cristales, en pastillas y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Todo lo que es la parte de los alucinógenos, sean sintéticos o sean naturales, ¿verdad? Todo lo que es la parte de los hongos, reina de la noche, no está ahí, pero ahora se ha hecho una moda e incluso se habla de excursiones al Amazonas para hacer todo un proceso con el ayahuasca, que es un tubérculo que también genera efectos psicoactivos. Entonces, reina de la noche, hongos y el conocido LSD en todas sus formas. También entonces tenemos los opiáceos, ¿verdad? Todo lo que son los opioides, el tramal, la morfina, la codeína y todos sus derivados. Y todo lo que es la parte de inhalantes, tanto de pegamentos como de los productos de poppers que se utilizan muchísimo en las fiestas ahora como de moda y generan, ¿verdad? Se lo pegan incluso a la nariz y generan un impacto sumamente grande, ya que todas las mucosas, compañeros, están completamente relacionadas. Boca, nariz, todo, y entonces llega de una manera muy rápida porque traspasa la barrera hematoencefálica, que es la sangre, y directo al cerebro, y entonces me genera un impacto. Y a raíz de esto han surgido muchísimas situaciones como que nosotras como mujeres terminamos siendo muy vulnerables ante distintos tipos de abusos
Los hombres también, por supuesto, no se deja atrás y también y se ha utilizado muchísimo también para todo lo que tiene que ver con situaciones de control para ciertos niños, para cierto tipo de personas en riesgo. Entonces, si hilamos bastante fino todo esto de esta advertencia de por favor no permita que su hijo pruebe ninguna sustancia porque no sabemos cuál es la que le va a llegar a gustar, porque alguna de todas le va a tocar su sistema nervioso central y le va a abrir desesperaciones, ansiedades, abstinencias, y entonces ya los vemos en grupitos, ya los vemos o más aislados, ya los vemos con actitudes diferentes, y eso lleva a un montón de otras cosas que se van hilando finamente. Muy bien, pasamos a la siguiente clasificación. Entonces, nosotros manejamos la presentación pasada que les enseñé, la manejamos en el IAFA con los chicos para hacerles un test. En ese test podemos ver cuáles son las sustancias que ellos, digamos, usan más frecuentemente, cuánta es la cantidad que utilizan, pero nosotros utilizamos la clasificación para explicar, educar y recomendar desde la parte de estimulantes, depresores y alucinógenos. Entonces, rápidamente podemos ver la clasificación. ¿Cuáles van a ser los estimulantes? Aquellos que me hagan sentir y que sea una hipersensibilización de todo. ¿Qué me genera eso? La cocaína y la piedra o el crack. El éxtasis en todas sus formas, que ya lo pudimos ver, todo lo que es la parte de metanfetaminas, que también vamos a ver más adelante, que tiene que ver con situaciones en las que ya se abusa de medicamentos como la Ritalina, la Concerta, que son para poder ayudar a un chico, a un adulto a concentrarse y la utilizan para sentirse un poco más estimulados en varias áreas. Y también está la parte del tabaco. Y la parte del tabaco, última pero no menos importante, ¿por qué? Porque la nicotina como tal es un estimulante. Entonces, muchas veces yo no sé si es una ansiedad ya mía o es una ansiedad porque ando vapeando todo el día. Entonces, claro, ando con mi sistema nervioso central a full. Entonces, vamos a ver ahorita cuáles son las características y por qué muchas veces yo creo que yo, en vez de ser ansioso, más bien, si dejar el vapo o dejar el tabaco, dejaría de temblar tanto, dejaría de estar con tanta taquicardia y es algo de lo cual es muy importante pensar. ¿Ok? Luego vamos a la clasificación de las depresoras. Entonces, las depresoras, las estimulantes son más de, uy, fiesta, quiero sentirme como con esta sensación de euforia que tal vez no encuentro porque soy una persona introvertida, deprimida, decaída, entonces los utilizo. En cambio, las depresoras son personas que son sustancias que muchas veces las personas las utilizan para bajar esa sensación y dar alivio como a todo lo que están viviendo. Entonces se inicia mucho el más conocido, la marihuana, las benzodiazepinas, que son todo lo que tiene que ver con clonazepam, lorazepam, diazepam, que funcionan porque son medicamentos importantes y útiles y son ansiolíticos y también permiten todo lo que es la parte del sueño. No obstante, cuando las utilizamos como una droga, dejan de generar el efecto deseado. Los barbitúricos son medicamentos que ahora se están utilizando, no se utilizan tan comúnmente en Costa Rica, pero sí se utilizan bastante en otros países y se pueden conseguir aquí. Son más que todo pastillas que se dan para lo que son enfermedades como convulsiones, epilepsias y demás. Entonces, la sensación que genera es como de mucha tranquilidad, entre comillas, ¿verdad? Y lo que se siente el chico es como dopado. Entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, los barbitúricos? Fenobarbital. Ya ahora, gracias a Dios, está muy restringido, ¿verdad? Y solamente lo despachan especialistas. No obstante, hemos tenido muchísimos casos en el IAFA donde nos comentan los propios chicos que hay mucho vendedor ambulante con maletas de pastillas. Entonces, logran conseguir todas las pastillas que ustedes se pueden imaginar y las logran vender como si fueran una ibuprofeno. Y después la parte del alcohol.
Es importante aclarar que con el alcohol primero tengo una sensación de euforia y por eso me siento muchas veces el alma de la fiesta, me siento ya muy bien y después hace un pico en el cual si ya yo consumí a un punto donde saturé mis receptores, yo bajo por completo y ya no me acuerdo de lo que pasó, puedo perder hasta el tono de los esfínteres, entonces una persona que se orina, que no se acuerda de lo que vivió, lo que dijo, pronuncia súper mal, camina completamente desequilibrado y ya empezó la parte que le deprime su sistema nervioso central. Y luego todo lo que es la parte de alucinógenos, como mencioné anteriormente, que es el LSD, reina de la noche, hongos y todos los tubérculos que ahora son como el ayahuasca y demás. Continuamos con la otra. Muy bien. Entonces, como mencionamos, los estimulantes, muy bien. La siguiente. Ok, la metanfetamina, como les había hablado, vamos a poner las anfetaminas y metanfetaminas en un mismo grupo porque son aquellas que se derivan, ¿verdad? Nuevamente de toda la parte de estímulo y que afecta la parte sensorial. Entonces, no sé si en algún momento algunos vieron o escucharon muchísimo esta famosísima serie de Breaking Bad. Bueno, en Breaking Bad, para los que no conocen, es un profesor de química sumamente dotado que logra hacer una receta, por así decirlo, de la síntesis de el MDMA que es sintetizado por primera vez por un científico alemán. Y entonces lo que hace este personaje en la serie es que purifica la esencia y la hace en cristales. Entonces, para los que se recuerdan un poco de la serie o qué causaba, entonces era una desesperación que tenían ellos por estos cristales, ¿verdad? Entonces, ¿qué efectos físicos van a propiciar? Prolongación del estado de vigilia. Entonces, ¿en qué se utiliza mucho? Para las fiestas. O en personas que han perdido mucho, y hablo de adultos, e incluso menores de edad también, porque ha avanzado mucho, pero han perdido su apetito sexual, entonces tratan de utilizar el éxtasis o los derivados de las anfetaminas y metanfetaminas para sobreestimularse en esta parte. Lo que sucede tristemente con la parte de las anfetaminas y metanfetaminas es que así como hay una subidona enorme, hay un bajón terriblemente grande. Y entonces incluso se han registrado bastantes casos de suicidio debido a que los altos niveles de éxtasis en el cerebro y en el sistema eh, le produjeron una euforia tan grande y cuando ya empezó a bajar esa sensación tan grande, llegó una desesperanza y una situación en la que volvió a su realidad la persona, entendió todo lo que había sucedido y con el efecto le genera todavía más una sensación de más bajón emocional. Entonces, por ejemplo, vean que el abuso a largo plazo, y no necesariamente tiene que ser un largo plazo de años, puede ser de unos meses inclusive, tiene muchísimas consecuencias negativas, como por ejemplo lo que es una pérdida extrema de peso. Y entonces, con respecto al peso, es bastante difícil saber a un ojo clínico ciertamente qué está consumiendo la persona, porque incluso la marihuana puede llegar a inhibir el apetito. Entonces, ¿qué es lo más importante cuando usted vea que una persona está con un comportamiento extraño y también una pérdida de peso? Mejor hacer un examen de muestra de orina, ¿verdad? Donde nos pueda enseñar si es porque está con un sobreestímulo de anfetaminas y metanfetaminas. Y así viene, de hecho, la prueba en, en el doping, ¿verdad? De los derivados y así podemos saber si hubo restos y demás de éxtasis en el cuerpo de una persona. Luego hay muchísimos problemas porque se pueden desencadenar no solamente confusión, ansiedad, sino también trastornos que pueden estar, llamémoslo comúnmente, dormidos en nuestro sistema nervioso y se activaron debido al uso de las sustancias. Entonces era algo ahí dormidito y yo lo empecé a alimentar con el uso de sustancia, con el uso de sustancias, por llegar a sentir
algo que llevaba mucho tiempo de no presenciar, porque mi trabajo es muy estresante, porque la vida y todas las presiones me generan mucha ansiedad. Ok, pasamos a la siguiente. Muy bien. La cocaína y el crack, es bastante importante comentar un poquito de la historia. La cocaína en realidad, vamos a ver, se deriva de una planta, ¿verdad? Que está en toda la parte andina y aún así, ¿verdad? El ser humano logra extraer, ¿verdad? El alcaloide, por así, se llama así, alcaloide purificado de la hoja de la cocaína. Y entonces termina siendo un polvito, ¿verdad? Ya sintetizado y todo lo demás, termina siendo un polvito blanco, un polvo fino, y entonces es eso que hemos visto que se puso de moda increíblemente en los años 70 y 80. Entonces, ¿qué pasaba? Que, por ejemplo, se utilizaba mucho y se empezó a usar mucho en Hollywood y entonces en los cantantes y todo, y siempre hemos sido, los seres humanos siempre hemos sido de seguir masas. Entonces veíamos que de aquel lo hace y aquellos también y todo el mundo lo hace. Entonces, por allá de los años 80 consumían mucho alcohol, ocupaban estar despiertos, entonces métase una línea de cocaína y entonces, ¿qué generaba eso en mi sistema nervioso? Pasamos a la siguiente. Ajá. Taquicardia, dilatación de las pupilas, sudoración, náuseas y vómitos, porque me inhibe muchísimo el apetito. ¿Por qué? Porque voy a 1000 por hora también. Acuérdense que estamos en toda la parte de estimulantes, entonces cuando yo estoy sobreestimulando a mi cuerpo va a estar en las necesidades de alerta, no va a estar en sus necesidades básicas de necesitamos dormir, necesitamos alimentarnos bien, no. Entonces, eh, ¿qué es lo importante? Que con solamente uno de probar en pocas ocasiones puede generar ya procesos de ansiedad y cuadros o síntomas que pueden ser bastante inexplicables por el uso de estimulantes. Entonces, ¿qué me puede dar también? Nuevamente la pérdida de peso, como les hablaba, una debilidad muscular, confusión y hay un cambio, definitivamente hay un cambio conductual. ¿Por qué? Porque nuevamente, o sea, me genera un estímulo muy grande, pero ¿qué pasa cuando ya yo no tengo ese estímulo? Baja por completo, ¿ok? La siguiente diapositiva. El crack vamos a hablar rápidamente de él. El crack sale más que todo como entre también los años 80 en lo que es Estados Unidos, porque se dieron cuenta que era muchísimo más fácil y económico poder utilizar el polvo de la cocaína y entonces eso lo hacen con metal. Derriten el polvo de la cocaína y entonces le meten otro montón de mezclas que también son, imagínense, o sea, a veces les mezclan maicena, les meten bicarbonato de sodio, les puede meter hasta tiza, cualquier cosa que sea un polvito blanco, ¿verdad? Y que contenga un poco de el polvo de la cocaína, entonces la venden como crack. Y entonces, ¿qué sucede? Que con el crack específicamente es bastante interesante porque esa sensación que le dio por primera vez al cerebro, nunca más la va a poder volver a generar y la va a buscar una y otra vez. Yo sé que eso se aplica para muchísimas de las sustancias, pero aplica más que todo con el crack o llamado la piedra. Y comúnmente le dicen crack porque el sonido a la hora de cocinarse, ¿verdad? Junto con todos los otros ingredientes, dependiendo de la persona que lo genere, hace el sonido crack, 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 crack mientras está cocinando. Ahí como un dato curioso. Y eso fue básicamente, como les dije, en Estados Unidos para que se generara un bajo costo y pudiera tener más rápida absorción. Em, ya que también la cocaína estaba siendo muy cara y es en general una sustancia bastante cara, entonces se genera esta que es para personas que en realidad ya han perdido incluso una noción de su
capacidad de ver que sus necesidades básicas no han sido cubiertas y demás. Entonces se ha utilizado mucho como una sustancia para decir que es propia de la gente que vive en procesos de callejización, que tiene muy bajo presupuesto, ya que las personas que tienen mucho más alcance económico pueden sustentar sustancias mucho más caras. La siguiente diapositiva. Muy bien, vamos entonces ahora con las depresoras. Como les decía inicialmente, yo lo hablo mucho, muchas veces enfocado en el adolescente porque pues como trabajo con ellos diariamente, ¿verdad? Pero entonces yo lo que trato de detectar en los chicos cada vez que yo indago sobre su historia de consumo es el hecho de cómo se siente él. Yo paso ansioso todo el día, en mi casa hay muchísimos problemas, yo nunca puedo dormir, a mí nunca me da hambre. Entonces empiezo a ver que aun cuando sí, son chicos que muchas veces se ven como tranquilos y como que se están pasando un tiempo de resiliencia, están guardando muchísimo. Entonces necesitan inhibir o quitar ese síntoma tan desesperante, tan triste, tan feo, entonces son los que buscan dormir mucho, sentirme enviajado, como dicen, y tratar de salirme de la realidad. ¿Ok? Entonces ahí derivan un montón de las sustancias depresoras, ¿verdad? Que entonces son las benzodiazepinas, la marihuana, eh, todo lo que es la parte de, ¿cuál me hizo falta? Toda la parte de el alcohol y toda la parte, y todas las formas que se puedan hacer del THC. La siguiente, ¿ok? Esto es algo muy importante. No todos los depresores funcionan de la misma manera, es decir, si una persona consume una gran cantidad de marihuana versus una que consumió 5 pastillas, por ejemplo, de clonazepam, puede hacer un impacto completamente distinto en su cerebro y entonces la persona a raíz de eso, una vez que después de que hizo ese subidón tan grande de sustancias, entonces le puede generar más bien algo rebote. Entonces hemos tenido muchas personas que con solamente consumir marihuana y benzodiazepinas sin que se lo haya mandado un médico, ¿verdad? O con su receta designada, entonces pueden incluso salirse de la realidad en momentos donde eso se llama un brote psicótico, entonces no saben si es la realidad, si es una fantasía, pueden hacer procesos de convulsión porque le hizo este efecto contrario, ¿verdad? Y entonces tenemos que tener mucho cuidado nosotros también a la hora de ir minimizando incluso el consumo de marihuana, porque el consumo de marihuana, vamos a ver ahora, genera no solamente todo lo que es la parte de un enganche físico, sino también muy psicológico. Entonces los chicos muchas veces y los adultos, ¿verdad? Ligan actividades con sustancias que les vaya a deprimir y los haga sentir un poco más relajados. La siguiente. Ok, esta la voy a saltar, ya que son los barbitúricos que les mencionaba anteriormente. Son medicamentos que se han utilizado más que todo en personas que ya han tenido sus procesos de rehabilitación, que se ha utilizado medicamentos como Epival, carbamazepina y les generaba a ellos una sensación como de adormecimiento, entonces se escalan a este tipo de medicamentos. No se da tanto en los adolescentes, ¿verdad? Pero sí se puede dar más que todo en un adulto. La siguiente. Ajá, las benzodiazepinas, sumamente importante. Algo también sumamente importante de aclarar es que no tenemos que tenerle miedo a que nos receten una benzodiazepina. Si el médico se lo está recetando es porque usted lo necesita, es porque le va a ayudar con su proceso de ansiedad. ¿Cuál es el problema? Cuando usted se empieza a diagnosticar usted solito y usted empieza a decir, hoy tuve un día muy difícil, a mí me mandaron 6 gotas de clona, me voy a tomar 10. No, tómese las 6,
tómese las 6 todos los días y cuando vuelva a tener la cita con el médico, gracias a Dios hay medicina de empresa en nuestras instituciones y demás, entonces comenta la situación porque el automedicarse genera muchas veces incluso una resistencia en nuestros receptores y la medicación deja de funcionar. Entonces nos desesperamos, claro, y buscamos otros métodos que nos ayuden en ese momento a calmar la ansiedad que tenemos. Entonces, ¿qué pasa cuando yo utilizo benzodiazepinas a larga data? Y no son las benzodiazepinas, sino también la marihuana. Compañeros, yo le quito todo mi apetito a la vida. ¿Por qué? Porque es un depresor nuevamente. No dejo de utilizar esa palabra. Me deprime mi sistema nervioso central. Entonces, ¿qué ganas voy a tener yo de ir a trabajar si ya el trabajo es pesado, si ya estoy muy estresado, si en la casa tengo problemas? Y muchas veces, si somos padres de familia o tenemos a nuestro cuidado adolescentes, ¿verdad? Decimos, ay, no, que puede tener un adolescente de estrés, él solo tiene que estudiar y demás. No, no sabemos qué está pasando en el colegio, no sabemos qué genética pudimos haberle heredado y él ahora está presentando síntomas de ansiedad y depresión y quiere tratar de ponerle una curita a esos síntomas, entonces es más fácil cuando un compañero de clase me dice, mae, tome esta pastilla, hace que mi mamá se sienta menos chocha y menos loca. Y entonces tómesela usted. Entonces el chiquillo se la toma y luego anda en una búsqueda constante de algo, algo me hace falta, claro. Entonces vean cómo impacta la vida de una persona todo lo que tiene que ver con el consumo. Y cuando lo utilizamos porque vamos a ver también al final con los opioides que todo lo que tiene que ver con el tramal, la codeína también surge para que alivie el dolor analgésico, pero sea mal utilizado a lo largo del tiempo. Voy más rápido porque ya casi se me acaba el tiempo. La siguiente, ajá, la famosa marihuana, continuamos. La marihuana, compañeros, está en todas las formas. eh, Existen gotas para los ojos de marihuana. Existe, bueno, por supuesto, todas las formas comestibles, gomitas, brownies, y entonces llegan mucho los chicos con eso. Ay, Doc, me dieron un brownie y yo no sabía. Ajá. Y entonces los chiquillos de nunca habían consumido en su vida, entonces pueden presentar intoxicaciones, convulsiones y un montón de síntomas. Y si nos vamos rápidamente a la historia, nuevamente la marihuana viene de una planta, se ha utilizado a lo largo de la historia eh, en textiles, con las semillas, y se ha visto que desde culturas antiguas se ha utilizado mucho con prácticas espirituales, con prácticas que generen una conexión, ¿verdad? Entonces, todo esto también viene mucho de la parte cultural. Entonces, a mí me llama mucho la atención porque a veces los chicos llegan y sí, pero es que en Jamaica, y yo, sí, mi amor, pero usted vive en Costa Rica, no vive en Jamaica. En Jamaica hay una cultura, una religión. Nosotros mantenemos una y sabemos que la Organización Mundial de la Salud dice que una sustancia psicoactiva altera tu cerebro. Y si sos menor de edad, sos un chico en desarrollo, no podés tocar ninguna sustancia. ¿Ok? Seguimos con la siguiente. Ajá, entonces la marihuana, ¿en qué me va a influir? En el placer, esto es súper importante, la memoria, el pensamiento, la concentración, mucho ojo con los motorizados, que muchas veces los vemos fumando marihuana y hacen movimientos bastante, no sé, como digamos, muy fuertes, muy grotescos, porque no tienen una buena sincronía en su equilibrio debido a que está su sistema nervioso completamente bajoneado. Entonces no pueden percibir bien todo lo que ellos están sensorialmente recibiendo en ese momento. ¿Ok? Y en esto es muy importante que a largo plazo, definitivamente, o sea, la marihuana influye en la capacidad de manejar el estrés. Entonces, ya después yo me estreso y le echo la culpa a todo el mundo y luego necesito ir a fumar un poquitito para calmarme y además me impacta en mi memoria y en mi concentración y entonces no tengo ganas de hacer nada. La siguiente, ajá, la siguiente.
Muy bien, rápidamente, los alucinógenos. No vamos a poder tocar la historia, no obstante, es muy interesante la historia del LSD. Todo esto sale a raíz de estudios que hacen varios científicos. El problema es que el científico que utiliza el LSD por accidente le caen microgramos en uno de sus yemas de los dedos y se absorbe y ahí ve el efecto de un hongo que él estaba estudiando. ¿Ok? Y entonces ya después empieza todo lo que es la parte de mal utilizar el LSD, toda la gente que habla acerca de que durante un tiempo en la psiquiatría y en la historia de la psiquiatría se utilizó el LSD para cierto tipo de terapias, ¿verdad? Y sí, ha sido durante la historia de este mundo una prueba y error, prueba y error. El problema es cuando los seres humanos nos escabullimos, ¿verdad? Y hacemos un montón de cosas negativas con algo que podría inicialmente ser científicamente comprobado de que nos ayude y no aislarlo para generar un daño a mi sistema o al de los demás. Y vamos a ir rápidamente. La siguiente. Ajá, la siguiente. Ok, la parte de alucinógenos, ¿verdad? Muy clara, puede ser de en cualquiera de los sentidos, puede ser desde alucinaciones visuales, auditivas, mi mamá que ya falleció me está hablando, estoy completamente desorientado. Es importante que si usted ve a una persona, que, por supuesto que es de su familia, no está agresiva, entonces preguntarle dónde está, cómo se llama, qué fecha es, qué día es, para ver si está orientado en ese momento o si definitivamente está en un proceso de alucinación o se disoció de la realidad. La siguiente. Y por último, los opiáceos. Ajá, la siguiente. Ok, que como les mencionaba, ¿verdad? Los opiáceos vienen de lo que es la flor de amapola y se generan, ¿verdad? Con muchos estudios. Es muy interesante porque todos estos estudios vienen entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y lo que no nos cuentan de esta historia es que muchos tristemente se aplicaron también en campos de concentración y a raíz de eso también se hicieron de manera que se vendiera ilegalmente y de ahí salen un montón de los primeros dealers de un montón de sustancias que alteran al ser humano. Entonces, por último, ¿verdad? Tenemos los opiáceos, como les dije, salen de la amapola. Si a usted le mandan porque tuvo un accidente, si usted está con una enfermedad que requiere de cuidado paliativo o tiene a alguien que usted está al cuidado de esa persona y le mandan, no se asuste, pero nuevamente, utilícelo de forma adecuada. Por favor, no lo utilice o lo deje de utilizar sin una recomendación médica, porque también ahí caeríamos en un error que aunque yo no lo esté usando para fines donde, ay, no, es que yo quiero drogarme, no, es que de verdad me duele, de verdad la veo con mucho dolor, por favor, preguntemos primero a los médicos, tratemos de no dejarnos llevar por ChatGPT. Yo sé que hay muchísima información, ¿verdad? Pero tratemos de buscar a aquellos que están más informados. Eh, Voy a dejar la presentación acá con los opiáceos y nada más en 2 minutos decirles qué es lo más importante para que nosotros podamos proteger y generar factores, ¿verdad? Valga la redundancia, de protección con nuestras familias, con los chicos que están cerca de nosotros. Lo primero, infórmense como lo están haciendo ahorita, estén muy atentos de todo lo que hagan sus hijos. Eh, yo de verdad como médico, yo le digo a los papitos, no es posible que un pollito esté consumiendo desde los 12 años y hasta los 16. Yo como papá me di cuenta. Tuvo que haber algún cambio en su conducta, tuvo que haber algo que me dijeran. Si lo llaman de el colegio, entonces no es pelearse con el colegio, es decir, ok, si yo sí veo que mi hijo ha tenido un comportamiento, empezar a averiguar qué ha estado pasando, pero estar bastante involucrados en la vida de ellos. Otra cosa es dar herramientas, no solo a los chicos, sino si usted está en una situación de consumo, entonces busque herramientas que le ayuden. El ejercicio es de las mejores
de verdad medicinas que se han eh, dado en el mundo, es gratis completamente, le puede salvar la vida y le aumenta la dopamina. Y si usted mete a su hijo en un club, en un lugar, le da un sentido de pertenencia también. Si es un chico muy agresivo, métalo a boxeo, ponga un saco de boxeo y usted le dice, ok, ¿estás enojado? Bueno, ahorita no podés pegar 4 gritos, entonces cuando se pueda va y le da al saco de box. Y entonces cuando nos damos cuenta, estamos buscando herramientas que protejan a nuestros hijos y no los expongan. ¿Por qué? Porque ellos pasan 8 o 10 horas fuera de nuestra casa, fuera de nuestro alcance. Nosotros no podemos estar cerca de ellos 24/7, pero lo que sí podemos es darle herramientas para que ellos se sientan que tienen un arraigo. Mi mamá se preocupa, mi mamá me pregunta, no solo me regaña, no solamente me juzga, me critica, sino que ella también están todas y entonces ella vio que había como un lapicerito muy raro, como con un aceite, no, esto no me gusta, uy, me huele a marihuana y me di cuenta que era un vaporizador de marihuana. Entonces voy y consulto al IAFA, mami, ¿cómo me va a hacer eso? Sí, porque se necesita de la ayuda, ¿verdad? Y la última y no menos importante, la espiritualidad. Definitivamente necesitamos como seres humanos tener un propósito de vida y una meta que nos ayude a no solo vivir por nosotros, sino pensar en las demás personas. ¿Cómo puedo yo ser una persona que impacte de manera positiva la vida de otro? Y eso solo lo logramos gracias a Dios y a la espiritualidad, o incluso respetando el credo de cada quien, pero busque alguna fuente, ¿verdad? Donde le pueda generar ese sentido de pertenencia y ese sentido de vida. No sé si queda un pequeño espacio para alguna pregunta, alguna duda. Bueno, doctora, si algún compañero quiere hacer alguna consulta o algo, pueden levantar la mano y con mucho gusto la doctora está para atenderles. Yo sí le agradezco porque la charla estuvo muy interesante y es, Muchísimas gracias. gracias, doctora Daniela. Y yo soy una persona que consumo mucho medicamento porque tengo un daño por un ahorcamiento medular y Ujú, ujú, que uno esté grande ya y de todo, siempre hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque claro, sustancias, a veces usted por buscar estar alivia o algo así, ¿verdad? Te pueden llevar a otro lugar, pero no, excelente. Así que correcto. si alguno tiene alguna consulta, alguna duda, Octavio, yo veo acá en el chat que hay varias manos levantadas. ok, entonces se Me las voy. parece Elizabeth Ramírez, me parece que tiene la mano levantada. Elizabeth, No, qué pena. No, no, no la tengo no. levantada. No, señor. O bueno, no sé si alguien tiene alguna duda, consulta, comentario, algo más que quieran aportar acá a la charla, o si todo está muy Oye, claro. Sí, doctora. eh, yo quería hacer un comentario, bueno, igual agradecerle a la doctora, muy bien la charla, debe ser muy llenador trabajar con niños y ojalá sacarlos, ¿verdad?, de adicciones que muchas veces empiezan de la manera, menos inesperada. Yo quería retomar lo que ella dijo y precisamente mandamos un comunicado desde el correo de los servicios de salud que es respecto a la automedicación. Por eso una de las clasificaciones antes era legales e ilegales, porque hay estimulantes o depresores o drogas que pueden generar adicción, que son de recomendación médica para ciertas situaciones. Y, por ejemplo, vale la pena dar el mensaje aquí, ¿verdad? Número uno, porque automedicarse no es bueno, ¿verdad? Muchas veces tienen un dolor y no encontraron acetaminofén, pero la abuelita, la mamá tenía acetaminofén con Con codeína, empiezan codeína, con la acetaminofén con codeína y después ya no lo pueden dejar. O el tramal, correcto. ahora por dicha el tramal, el famoso Enantium Plus que trae Ujú, tramal, ese ahora en las farmacias, en la mayoría, solo con receta, pero la gente ujú, de repente, el hermano tenía y se roba una y ahí empieza, ¿verdad? Y no puede tener solo, o sea, el efecto no es solo que vaya a generar una adicción,
que muchas veces son con medicamentos para el dolor, ¿verdad? Igual la oxicodona, Ujú. todos medicamentos ya más fuertes y muy restringidos de dolor, sino que también puede tener efectos secundarios. Y tercera cosa, a nivel de recope, muchas de estas sustancias las detectan nuestras pruebas de orina. Entonces, mejor no automedicarse porque ahí estamos salvándonos de un montón de eventos indeseados, ¿verdad? Porque si el paciente, por ejemplo, está con acetaminofén con codeína porque nosotros se lo recomendamos, porque para el caso que tiene lo necesita, ya eso está en el expediente. Entonces, ahí, aunque la prueba de doping en orina salga positivo para la morfina o opiáceos, nosotros lo tomamos como un negativo porque es una indicación médica. Siempre les insistimos, si van a un médico privado, sea médico general, un ortopedista que les va a dar algo para el dolor, o un psiquiatra que los va a ver de manera privada y les manda algún medicamento, pídanle que por favor en una receta con sello y fecha nos pongan qué les están dando y la duración del tratamiento o si es de manera indefinida para nosotros poder guardar esa constancia en el expediente por aquello de que se vaya a hacer un doping, ¿verdad? Y que no vayan a salir perjudicados en ese sentido. Entonces, como norma, no automedicar. Excelente. Sí, Doc, Giselle, yo creo gusto. que... Hola, Dani, buenos días. Hola, ¿cómo Hola, un estás? abrazo. ¿Cómo estás? Igualmente, bien, gracias a Dios. Gracias. Dani, una preguntita. Es Claro. con respecto al tramadol. El Ajá. tramadol, digamos, puede causar adicción, hace receptores, porque hay muchas personas que se les pone tramadol y después Ujú, quieren y nosotros los ujú. vemos en los servicios de emergencia. Tal vez Correcto. sí, si me comentas ahí un poquito. Sí, claro, de Gracias. hecho, el tramal es uno de los que más se solicita cuando hablamos desde la parte de emergencias y muchas veces en la parte también de medicina de empresa por los dolores tan grandes. El problema es el siguiente. Como dijo la doctora y retomo, ¿verdad? Es muy, muy importante porque nosotros como médicos siempre vamos a mandar una cantidad y una frecuencia establecida. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces nos ha pasado que vemos en el EDUS que ya se le puso a la persona el día anterior y viene y dice, es que desde hace una semana no aguanto, no me... Entonces, vemos que el tramal es una y la codeína son uno de los medicamentos que más hace... em, vamos a ver, un aumento del consumo desacelerado y recomendado. Entonces empieza a utilizarse como sustancia psicoactiva. A nosotros en el IAFA no hablamos directamente de una droga como tal, sino que hablamos de sustancias psicoactivas, ¿verdad? Debido a todo lo que es la parte estigmatizante, ¿verdad? Que son los términos y no hablamos nunca, ¿verdad?, de un adicto como tal o adicciones, sino que hablamos de un trastorno por uso de sustancias. Entonces, en esas personas, volviendo, ¿verdad?, a lo que dijo doña Gis, en estas personas que se están automedicando y que están solicitando constantemente tramal, sí, la codeína y el tramal son altamente sensitivos para una persona que ya le gustó la sensación de relajación y se lo mandaron en tiempos establecidos y ya quiere aumentar y hacer abuso de eso. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con con estos dos medicamentos, ya que la morfina está muchísimo más restringida y llega a ser como mucho más cara y difícil de conseguir, entonces la gente siente que el tramal y la codeína no son tan negativas para su salud. Gracias, Dani. Con gusto. Doctora Andrés, adelante.
Buenos días, quería agradecerle a la doctora Medina, por su conocimiento y por toda esta charla, y también al doctor Murillo por coordinar esta charla, y a la vez comentarles que con esta charla damos inicio al programa de prevención de consumo de sustancias psicoactivas de la empresa. Entonces vamos a estar teniendo diferentes actividades, compartiendo información, todo lo que es la parte de los servicios de salud, entonces para que estén atentos y que participen de estas actividades que les vamos a estar organizando. Muchas gracias. Listo. Yo no sé si alguien más tiene alguna duda, consulta, comentario. Y si no, sería como agradecerles, bueno, a todas las personas que lograron conectarse hoy, darle muy agradecidos con la doctora Daniela Medina, sumamente clara, importante, buenísima, ¿verdad? La Muchas charla y gracias. lo que nos transmitió hoy, ¿verdad? Como dijo el doctor Solano, esto es como el inicio de la campaña que tenemos en el plan anual sobre los conceptos básicos de la adicción y factores de riesgo. Conforme vaya avanzando el año, vamos a transmitir más información, ¿verdad? Y aspectos importantes, relevantes en cuanto a la atención en los servicios de salud y el manejo que damos en cada centro de salud. Entonces, sería de momento eso y muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Saludos Gracias, doctora, y gracias por su tiempo. Recuerden a que ustedes. muchas gracias. Queda grabada este webinar por si quieren consultarlo y gracias por su participación. Que tengan un muy buen día. Muchas Muchas gracias. gracias a Hasta todos. luego. Ya, hasta luego.